contextualizado de dónde nace esta idea matemática de la función, el argumento teórico, por decirlo así, bajo que se consideraba, vimos que la función como tal es una aplicación. Ojo, recuerden que de ahí nació esta idea ya y luego vamos al manejo de las ecuaciones o a las representaciones algebraicas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista matemático. Pero es interesante saber de dónde nace la función. No solamente la famosa y igual a f de x dominio, variable independiente, y la variable dependiente, y es la variable, y me representa el rango. O sea, no es tan así ese concepto que a lo mejor lo manejamos en el colegio, ¿sí? Reitero, se ve que la función es una aplicación, es un producto cartesiano, porque se genera un par ordenado de una entrada y de una salida, de un conjunto que se conoce como conjunto de partida, me parece que era, si me ayudan el nombre se me fue, conjunto de partida, y un conjunto B, que es el conjunto de llegada, que luego le llamamos dominio y rango, o contradominio, respectivamente, de lo que acabo de mencionar. Y obviamente habíamos dicho que esta aplicación se caracteriza porque aquí es donde yo introduzco una regla matemática, ¿sí? Para la generación de ese par ordenado. Vimos en nuestro ejemplo del tablero del juego de la batalla naval, decíamos, tenemos un total de pares ordenados de 100 pares ordenados. Le habíamos definido letras y números, ¿no es cierto?, de tal manera de poder identificar o posicionar cada una de esas cuadrículas, y lo que en el camino fuimos haciendo y diferenciando lo que era el producto cartesiano y lo que era la aplicación. En la aplicación le comenzamos a dar esta característica: ¿qué información me interesa? ¿Qué pares ordenados son los que yo voy a considerar? ¿Sí? Y este es el principio matemático que me permitió establecer lo que es la función, ¿sí? Con ciertas reglas matemáticas que hemos ido viendo, ¿no es cierto?, que a un conjunto de salida le corresponde un conjunto de llegada, un valor del conjunto de llegada, y algunas otras cosas que habíamos visto, ¿no es cierto?, que eso me caracteriza a la función. Creo que vimos esa parte. Aquí vimos algunas funciones. Vimos también, ya hacia más adelante, que yo puedo representar una curva en el plano cartesiano. Inclusive las rectas se le entiende en el concepto geométrico como una curva. Entonces, un poco el léxico matemático es bien importante de saberle entender, ¿sí? Pero decíamos, una gráfica, cuando yo entiendo que una gráfica es la representación o la puedo expresar mediante un concepto de función, una entrada y una salida, y se introdujo este criterio de la recta vertical, una herramienta de tipo geométrica, porque yo la estoy graficando. Entonces pusimos 3 casos muy puntuales. Si la recta vertical no le corta la curva, decimos que los valores, ¿no es cierto?, que en este caso cortan al eje X, no son parte del dominio de la función. El primer caso que analizamos. A ver, un ratito, tomo mi lápiz. Decíamos este primer caso, ¿sí? La recta vertical solamente corta el eje X, como se puede apreciar en la representación, no le corta la gráfica. Por lo tanto, este valor que estoy aquí representando en X, ¿sí?, no era parte del dominio de la función, no corresponde a los valores de entrada y como consecuencia no me da ningún valor de salida. Chicos, ¿se me está grabando la clase tal vez? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Un segundo caso, analizamos, en esta se puede apreciar, por eso digo, es una herramienta gráfica en realidad de lo que estamos utilizando. Corta a la curva que está ahí representada. Y nosotros podemos apreciar que le corta en un solo par ordenado, en un solo punto, y ese punto está comprendido, ¿no es cierto?, de una entrada y una salida, representada la entrada aquí en X, y obviamente como consecuencia me da la salida, ¿sí? Estamos, entonces, esto decíamos, esto sí, esta gráfica de esta función sí va a estar expresada como una función, ¿sí? Es decir, y igual a f de x. Y teníamos este segundo caso. En esta situación veíamos que la recta le corta a la curva en 2 puntos, pero se puede apreciar que este tiene un solo valor de entrada. Hay ecuaciones que yo puedo representar. La ecuación de la circunferencia, por el caso, ustedes saben que la ecuación de la circunferencia yo la puedo representar en el plano cartesiano. Y ese sería el caso de una ecuación que no está expresada en función, ¿sí? No expresa. Más adelante vamos a ver
¿Cómo le transformo a función esa ecuación matemática que me representa la circunferencia, perdón? O sea, aquí tenía una entrada y dos salidas. Por lo tanto, decimos, esta gráfica no puede ser expresada como una función. No corresponde. Como digo, una manera geométrica o gráfica de analizar las funciones. ¿Sí? Bien, vimos lo que era el concepto de la simetría. Recuerden lo que son las funciones pares, las funciones impares o ninguna de las dos. Pero yo hacía énfasis en algo bien importante, chicos, y vuelvo a reiterar. Cuando analicemos esta parte de la simetría, ¿sí? Para los tres, a ver, la simetría me da tres posibles situaciones de la función. Que sea par, que sea impar o ninguna de las anteriores, sujeta en el primer caso de funciones pares a esta condición matemática que se cumple. En este caso decimos que hay una simetría respecto al eje Y. La función impar es como decir, el signo sale afuera de la función, pero se mantiene la función, ¿sí? Esto se entendía como la simetría al origen. Y obviamente, si no son las dos anteriores, es una función cualquiera que sin cumplir estas características yo la puedo representar matemáticamente. Aquí podemos observar este ejemplo. Y se evidenciaba en el dominio prácticamente x tiene que ser mayor a 0. O sea, no toma valores negativos. Por lo tanto, esta función, si hago la sustitución de x con menos x, es decir, si yo hago este análisis menos x más 2, ¿es correcto o no es correcto? No. No es correcto, ¿no es cierto? Porque aquí vamos a tener que estamos diciendo que los valores, gracias Valeria, que los valores de la radicación son negativos y bueno, sabemos que dentro de las matemáticas, cuando yo tengo raíces, evalúo raíces pares de valores negativos, me traslado al mundo de los números complejos, que es algo que nosotros no vamos a analizar y vamos a verle dentro de este contenido de la matemática, ¿sí? Bien, ese era el contenido de la primera parte. Este material, como digo, está en la plataforma ya completa. Vamos ahora a continuar con el contenido de la... Entonces, continuemos con el contenido de la materia, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver que una vez que hemos establecido funciones, vamos a ver que también se pueden hacer ciertas análisis ya de la función, ¿sí? Vamos a ver lo que es el concepto de la igualdad, la función composición e inclusive la función inversa, cómo nosotros la obtenemos, porque más adelante vamos a analizar cierto tipo de funciones que se conocen como funciones directas y funciones inversas, ¿no es cierto? Y bueno, más o menos el contenido es lo que está ahí más remarcado en cuanto al color que me representa, es lo que vamos a comenzar a tratar en este capítulo, ¿sí? Bien. ¿A qué se define la igualdad de funciones? ¿O cuándo decimos nosotros que dos funciones son iguales? ¿No es cierto? Sea f y g, dos funciones que desde el concepto de la aplicación tenemos que a esta le corresponde a b, ¿no es cierto? Ese es el concepto matemático de que va a cumplir la función f y la función g. Bien, ¿cuándo decimos que dos funciones pueden ser iguales o son iguales? ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta o ustedes van a recordar que cuando deben haber visto esta parte en el colegio, se analizaba para qué valores de x cumple la función, ¿no es cierto? Y era lo que hemos definido o lo que nosotros hemos establecido como el dominio. Pero si ustedes recuerdan, hay funciones que siendo diferentes en su expresión algebraica, ¿sí? Tienen el mismo dominio. Pongamos los ejemplos más sencillos para entender esto. Si yo tengo y igual a x más 1, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Quién me dice? ¿Qué valores puede tomar x? Todos los números reales. Todos los números reales, es decir, yo puedo decir que el dominio es x tal que x pertenece al conjunto de los números reales, porque no hay ninguna restricción. Eso es el dominio. Pongamos esta función y igual, le voy a colocar a x al cuadrado más 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? Es igual. Es la misma, ¿no es cierto? X tal que X pertenece al conjunto de los números reales. Y bajo esta óptica alguien puede decir, bueno, profe, los dos son dominios, son iguales. Yo digo que las funciones también son iguales. Y obviamente ahí podemos cometer un error de concepto, justamente que se debe de analizar. Cuando decimos que dos funciones, f y g, son iguales, ¿sí? Lo que estamos mencionando es que para todo valor de x que pertenece a, hablamos de su dominio,
los valores evaluados f de a tienen que ser igual a g de a, ¿sí? Ya vamos a ver que hay 3 condiciones matemáticas que se deben de cumplir para que la función sea igual, porque también en el contradominio yo puedo cometer un error, ¿sí? Puedo cometer un error. Bien. Estas son las primeras condiciones a tener presente. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí, tanto los valores de x, es decir, esta es la primera parte que se debe de cumplir, tanto el dominio de f como el dominio de g son iguales. Pero ahora hay que ver cómo se me comportan en el rango. Recuerden que una función entre el conjunto A y el conjunto B, el conjunto A hemos definido qué es lo que se le conoce como el dominio de la función, el conjunto B, el rango o contradominio, ¿no es cierto? Pero para que exista el contradominio y rango, debe de existir dominio. Esto es un hecho matemático, ¿no es cierto?, en la representación de la función. Lo que hemos dicho, la variable independiente y la variable dependiente, ¿no es cierto?, la abscisa, la ordenada, y para que exista la ordenada debe de existir la abscisa, para que exista la variable dependiente debe de existir la variable independiente. ¿Cómo se transforma? A través de la regla matemática. ¿Cuál es la regla de acuerdo al concepto de la aplicación? La ecuación matemática, ¿sí? Bien, ahora vamos viendo cuáles son los otros criterios a considerar. Dice, cuando se tiene f que A se relaciona con B y G se relaciona C con D, poquito diciendo que son 2 aplicaciones, lo anterior tendrá sentido si A es igual a C, lo que hemos mencionado. Sus dominios deben de ser iguales, lo que ya un poco se evidenció en la parte de acá. Pero ojo, todavía me falta condicionar otras características. Ahora, la igualdad no solamente está establecida por el dominio, la igualdad también debe estar asociada al contradominio de las funciones, ¿sí? Y aquí es donde vamos a poner cuáles son los 3 parámetros que yo debería de considerar para establecer que 2 funciones son iguales, ¿sí? Bien, dice, si f es una aplicación que A se relaciona con B y G, C se relaciona con D, son funciones iguales entonces, ¿no es cierto? Primero el dominio, segundo el rango, y ojo, aquí viene la tercera que es, yo diría, la más importante. Voy a colocar nuevamente, voy a tomar en consideración este ejercicio de aquí, x más 1, a ver, perdón, pongámosle más acácito para, y es igual a x más 1, yo he determinado que su dominio es x tal que x pertenece al conjunto de los números reales, y aquí la pregunta es, ¿cuál es el rango? ¿Quién me puede indicar cuál sería el rango de esa función y igual a x más 1? ¿Qué valores toma la salida? Sería también los números reales. No, si esto es, Números en reales, este sí. caso le denotamos los valores de y tal que y pertenecen al conjunto de los números reales. ¿No es cierto? Estamos, lo que ustedes mencionan, porque y va a tomar tanto valores positivos como negativos. Lo mismo que sucede con x. Pongamos esta función de acá, y es igual a x al cubo. Le voy a poner de esta manera. ¿Cuál es el dominio de esta función? Dominio. ¿Qué valores puede tomar x? Todos los números. Todos los valores. Entonces, Todos x los tal que valores x reales. pertenece al conjunto de los números reales. ¿Sí? Bueno, en el concepto matemático estamos haciendo que estos 2 primeros se cumplen. Esto y esto. Vamos al rango. ¿Cuál es el rango? También todos los números reales. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que aquí la función y igual a x al cubo puede tomar valores positivos y negativos. Por lo tanto, aquí yo también voy a establecer que y es tal que y pertenece al conjunto de los números reales. Claro, entonces alguien va a decir, bueno, se me cumple el dominio, se me cumple el rango, pero son funciones iguales. ¿Qué me dicen ustedes? Bajo esos No, 2 sí. criterios que se cumplen, ¿son o no son? Sí. Según esos dos, sí. Según Según esos esos dos. 2. Según esos dos. Bien, entonces justamente era lo que les mencioné hace un rato. Esta es la más importante. En realidad, la más importante de las 2 anteriores. ¿Por qué? Porque aquí me dice para todos los valores de x que pertenecen al dominio de f, aquí debería ser el dominio de f y de g, ya le voy a corregir. Aquí se debe de ir analizando valor por valor. Es decir,
aquí se debería de cumplir. Voy a poner cualquier ejemplo. Considérenle o denme evaluando esta función y en esta función en lo que voy a hacer a continuación. F de 1 y hagamos G de 1. Esto me representa F y esto me representa G. Perdón, mal valor dado. Démosle con el valor de 2 y de 2. Denme calculando esos dos valores. ¿Cuánto me sale esos dos valores? En cada una de las funciones. Igual a 3 y Y el igual a otro 3 sería igual a 3. 8. Sería 8. a 27. ¿Sí? 8. Entonces, si ustedes observan, ya los valores 1 a 1 no se cumple. A eso se refiere la última característica. ¿Sí? Porque reitero lo que acaban ustedes de mencionar. El dominio de las dos es igual. Todo el conjunto de la recta numérica. Y es igual, toda la recta numérica. Pero cuando comienzo a evaluar valor por valor, podemos evidenciar que en este caso no se cumple lo mismo. Por lo tanto, es bueno, un hecho matemático, tal vez aquí en el ejercicio, si yo le grafico, me voy a dar cuenta que las funciones no son iguales, ¿no es cierto? Pero la parte matemática o analítica es lo que va a corroborar lo que estoy mencionando. Chicos, ¿se entiende o no se entiende esta definición? ¿Cómo se le debe de analizar? ¿El por qué se le analiza así? Sí, pero Profe, ¿no sería mejor saltarnos al último? ¿Perdón? ¿No sería mejor, digo, ir comprobando paso por paso y después ver si tienen el mismo dominio y rango? No, porque ahí se puede, a ver, en realidad yo le diría que no, porque dependiendo de la forma de la función, puede ser que usted le apunte al valor. O sea, a ver, a lo que quiero llegar. Hagamos cuenta que tengo el dominio de una función. Esta es la función f y tengo el dominio de la función g. Algo así le voy a colocar. Y usted dice, vamos al último paso. Ya aquí digo 2 y acá me da 2. Aquí me da 2 y acá me da 2. Y hagamos cuenta que le apunto justamente a los valores que dicen que son iguales. No sé, estoy queriendo que le vean lo siguiente. ¿Sí? Pero a lo mejor hay valores del dominio que acá no le pertenecen al de acá. Pero yo solamente le estoy dando el valor de 2. Ve, justo me coincidió. El 3 me coincide. Pero yo tengo que analizar cuál es el dominio de la función. No sé si me hago entender más bien. Sí, profe, sí. ¿Sí? Porque digo, puedo cometer este error de que justo me coincide que, o sea, y uno va a decir, ve, lo que usted me acaba de mencionar, claro, el 2 es el dominio de la función f, el 2 es el dominio de la función g y me dan el mismo valor de salida, en ambos casos. Entonces digo, son funciones iguales, pero me estaría olvidando de los demás valores de f y de los demás valores de g en cuanto a sus dominios que les corresponde. ¿Sí? ¿Qué tal si f está restringido para valores positivos y g me corresponde a toda la recta numérica? Si yo no analizo el función de las funciones, puedo cometer este error. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto va el partido? ¿Sigue 1-0? Sí. Sí, ya. Mantendránme informado, por lo menos para ir a ver el gol, aunque sea, si es que hay un gol. Bien. A ver, tenía que borrar esta parte, ya le voy a borrar, quedé en borrar y le he vuelto a colocar. Sí, se me está repitiendo la presentación. Bien, bueno, lo que acabo yo de mencionar, ¿no es cierto? Vean, aquí tenemos dos funciones. Yo hago el análisis no gráficamente, sino analíticamente. Sin embargo, ¿ustedes qué graficadora saben utilizar? GeoGebra. El GeoGebra, ¿no es cierto? El GeoGebra es una herramienta muy importante y la estaremos utilizando. Bien. Es más, van a ver lo siguiente. Vamos a utilizar el GeoGebra. Voy a subir acá al internet. ¿Dónde está el internet? Abramos el GeoGebra. Recuerden la función que estábamos haciendo hace un momento. Vamos a ver. Calculadora graficadora. Bien, me parece que abrí la que no corresponde. Sí, estoy bien. Teníamos la siguiente función. X menos 1. X más 2 me parece. Y teníamos dividido para X menos 1. Bien. Esta es una función.
la que estaba allí en la presentación. Y ahora grafiquemos, Profe, no sé, dígame. en x más 2 dividido es x menos 1 de... ¿No está bien la función? Sí está bien. No le veo cuál es el problema. Ya se me perdió la GeoGebra. Qué tontera. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, no sé qué pasó, se me perdió el GeoGebra. ¿Dónde estabas? Dejar de compartir, no sé por qué no me aparece el GeoGebra. A ver, aquí está. Algo me decía, tal vez, no sé cuál era la confusión. Alguien me dijo algo, no le escuché, no le llegué a escuchar. Bien, le voy ahora a graficar la función x más 2. Y si ustedes ven, la función x más 2 está sobre la función x menos 1 que multiplica x más 2 sobre x menos 1. Y lo que mencioné hace un momento, gráficamente, ¿son las dos funciones iguales? Sí. Gráficamente, ahí viene No. la parte, a ver, alguien que me diga que no, ¿por qué? Porque, o sea, no pasan por los mismos puntos. Tienen diferentes sentidos. ¿Tienen diferentes? No le escuché bien, ¿tienen diferentes? Diferentes sentidos. A ver, le hago la pregunta, ¿en qué sentido? Si usted ve las dos rectas están allí. Es más, le voy a borrar la 1. A ver, le voy a hacer... Están sobrepuestas. Exactamente, las dos están sobrepuestas. Las dos están sobrepuestas. Por eso era mi pregunta. Tal cual está aquí en la representación gráfica, ¿son iguales? Las Según eso, gráficas. sí. Sí, profe, perdón, me equivoqué, vi algo que no era. No, tranquilo, no pasa nada. La pregunta, alguien me dijo que sí. ¿Quién me dice que no? Por el dominio, profe, tal vez, porque no puede ir menos 1 más 1. Correctísimo, exactamente. Ese es el análisis que me falta realizar, porque gráficamente, a ver, Gráficamente sí están puede que haya igual. software un poco más avanzados y a lo mejor me permitan justamente lo que su compañera acaba de mencionar, que es correctísimo lo que ella acaba de decir, es del análisis que ella le ha visto y ya vamos a hacer a continuación a qué se refiere para que el resto también lo pueda ver. Como decía hace un momento, a lo mejor hay otros graficadores más avanzados y que me van a poder percibir, poder percibir lo que acaba de mencionar. Pero como podemos ver en este GeoGebra, que es bueno, no es que digo que es malo, es muy bueno, yo lo utilizo en algunas aplicaciones dentro del desarrollo de los contenidos que vamos a ver más adelante, efectivamente yo tengo que hacer la parte analítica, el análisis de las ecuaciones. ¿Sí? Mucho cuidado, chicos, porque aquí también podemos cometer, porque ahí utilizamos mal la herramienta. Lo que decía hace un momento, su compañera, no le vi el nombre, si me ayuda tal vez. ¿Quién me dio esa? Marinel. Marinel, ¿no es cierto? Correcto, o sea, es correcto lo que usted me acaba de mencionar. Voy a colocar aquí la primera función, me dice f de x es igual, le voy a colocar como estaba en la presentación, porque creo que hace un rato hubo una confusión. Ojo, aquí hay el producto, las dos representaciones son las mismas. Yo no sé por qué ahí se suelen equivocar. Se equivocan en esto. Cuando tengo A, B sobre C, me saben decir que esto está mal. Cuando aquí hay un producto, pero bueno. Entonces, si yo analizo aquí el dominio de esta función, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante un artificio matemático para obtener los dominios de las funciones. ¿Qué valor no puede tomar X? Uno positivo. Uno. Solamente el valor de X. Es decir, que yo voy a tener un dominio de X, tal que X pertenece al conjunto de los números reales menos el valor de 1. ¿No es cierto? Porque 1 me da división para 0. Y si yo hago el dominio de la función g de x, que es igual a x más 2, ¿cuál es el dominio de esta función? 3. X tal que X, incluido todos los números.
Pertenecen a los números reales. Nada más, eso es el conjunto de todos los números tal que X le pertenece a la recta numérica. Sí, aquí no hay exclusión. ¿Qué estoy excluyendo aquí? Nada. Entonces, si ven, chicos, que aunque en el análisis matemático la representación gráfica puede ser la misma, insisto, pero la parte analítica me da esa información. Mucho cuidado, porque nadie me ha dicho lo siguiente. Alguien puede decir, profe, pero vea f de x, no se duermen los laureles. Simplifique. Y tarán, tengo lo mismo de acá. ¿Eso es correcto o no es correcto? No, ¿Por qué? porque no puede, no tiene que deshacerse del Correcto. denominador. Creo que va a ser una idea. Tengan mucho cuidado, chicos, porque a veces se comete también ese error. Me deshago de información que es parte del modelo matemático. El modelo matemático me está restringiendo un valor de entrada, ¿sí? Y gráficamente yo debería de hacer lo siguiente. A ver, le voy a... Perdón, un ratito. Le voy a quitar. La gráfica verde, que es la que tengo acá, ¿no es cierto? La primera que hice, debería ser graficado la recta, pero como uno se excluye, aquí recuerden lo que se hacía, se colocaba... Den bajando el volumen, ni siquiera es del fútbol. Se colocaba de esta manera. Recuerden que esa era la representación que me indicaba qué cosa. Sí, la ecuación que está en verde. Porfa, den bajando el volumen. No sé quién está. Chicos, ¿me escuchan? Por favor, si alguien me da bajando la... Hilary. Sí, lo escuchamos, profe. Sí, pero alguien está con el micrófono alzado y acá me fastidia. ¿Sí? Lo que estoy mencionando es que yo estoy excluyendo este valor de entrada y como consecuencia también se excluye un valor de salida. Aquí gráficamente se puede observar que yo tengo un par ordenado, este par ordenado. Para la gráfica, la primera gráfica que está en verde, es decir, este par ordenado de la ecuación de la recta que está ahí representada no es parte de la solución, ¿sí? No es parte de la solución. Ojo, voy a quitar esto porque vaya a ser que se me confunda. Lo que decía hace un momento, yo no puedo de manera arbitraria simplificar, ¿sí? A ver, hago esta aclaración. Una cosa es simplificar y olvidarme de la expresión, porque vamos a ver más adelante, sobre todo cuando se vean los límites, ¿sí? El concepto de los límites, ahí sí vamos a aplicar la simplificación, pero vamos a tener una interpretación. Ojo lo que estoy mencionando, ¿sí? Pero de buenas a primeras, no es que yo me deshago de esa información en este ejercicio del factor x menos 1 numerador, x menos 1 denominador. No es que me deshago, pero en los límites vamos a ver que efectivamente hay que simplificar, pero eso va a tener otro contexto, ¿sí? Bien, chicos, entonces, reitero, en el caso de la función, yo estoy eliminando esta parte del dominio y como consecuencia, esta salida no se puede considerar. Y cuando teníamos la línea azul, en el caso de la línea azul, que es la recta que está acá representada, ¿sí? Esa sí es continua en toda la representación gráfica. ¿Se cumple qué cosa? Se cumple dominio, se va a cumplir dominio, evidentemente aquí el rango, ya sería una exclusión, porque aquí el rango sería y tal que y pertenece al conjunto de los números reales, ¿sí? El conjunto de los números reales, menos el valor 3, en este caso, porque ese es del que estoy excluyendo. Acá el rango, y tal que y, pertenece al conjunto de los números reales, ¿sí? Obviamente en esta parte ya no son iguales, en el dominio ya no son iguales, y si hago la comparación término a término, como decía algún compañero, claro, alguien va a tomar el valor, se me ocurre, menos 2, cumple para las dos rectas. El valor de 0 cumple para las dos rectas, pero claro, vengo a tomar el valor de 1 y se puede evidenciar entonces que f de 1 es diferente a g de 1. ¿Sí? ¿Se ve, chicos, eso? ¿Se entiende? Sí, profe. Listo, salgamos, vamos a la presentación. Bien. Y bueno, ya aquí habíamos puesto, ¿no es cierto? Las funciones, decimos, no son iguales, ¿sí? Por las características que hemos mencionado.
Bien, esa primera parte de lo que es la igualdad de funciones. Vamos a una segunda que es también súper importante. En esto debe de quedar bien claro porque la vamos a utilizar en dos conceptos, en dos temas posteriores. El primero en la derivada y luego en la integral, cuando ustedes pasen al segundo semestre. En la derivada es muy importante este concepto de la función composición, porque van a ver que me va a ayudar a definir con mayor certeza la operación de la derivada, ¿sí? Pero ahora le vamos a ver a la función composición como una operación matemática entre funciones, que tiene ciertas condiciones, ciertas reglas matemáticas. Bien, partamos de esta consideración o de esta definición. Dice, la evaluación de la imagen de una función es un proceso de calcular la función en los valores del dominio, ¿no es cierto? Si x vale 2, le reemplazo en la ecuación matemática y me va a dar un valor de y, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Si mi función está definida como y igual a g de x, yo tomo un valor del dominio x igual a y lo que hago es evaluar lo que acabo de mencionar y esta vendría a ser la representación de y, ¿sí? Es decir, a x le corresponde hallar un valor de y a través de ¿qué? De la función, bueno, en este caso de g de x, ¿sí? Es lo que se hace, es evaluar. No hay otra palabra más concreta que eso y otro procedimiento. Aquí en este ejemplo, ¿no es cierto? Tengo la función g de x es igual a x al cubo más 2. Si digo x vale el valor de a, lo que corresponde es sustituir a por el valor de x. Entonces, g de a es igual a x al cubo más 2. Esto se entendería que es dominio y esto se entendería que es rango, ¿sí? De manera literal si le estamos considerando así, ¿sí? Bien, entonces bajo este hecho matemático, tan simple como se puede observar, es el que me va a ayudar a poder determinar este concepto de la función composición. Y vamos a aplicar exactamente el mismo criterio que hemos realizado hace un momento. Dice, tenemos una función f de x. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo expresarle como gf de x. Es decir, en vez de sustituir a en la función, lo que yo voy a sustituir es una forma matemática o una nueva función. Eso es lo que estamos realizando y van a ver que eso es lo que me conduce a esta operación matemática, a esta consideración o a esta estructura algebraica, ¿sí? Lo que yo decía hace un momento, lo que mencioné hace un momento, volviendo al ejemplo anterior, yo no le voy a sustituir una cantidad que le pertenece al dominio, le voy a sustituir una nueva función. ¿Cuál es la notación matemática que me ayuda a representar el concepto de la función composición? Es g de x o f de x. Es el operador que vamos nosotros a utilizar. Aquí tenemos pura notación matemática. Esto es la función composición, esta es la función composición y esto es la función composición, ¿sí? En la gran mayoría de las funciones matemáticas, en realidad, las funciones se las expresa como una función composición, ¿sí? En la gran mayoría de las funciones, por no decir en todas. Claro está que la función composición, dada su naturaleza, tiene ciertas restricciones y una primera es que no se cumple la propiedad conmutativa para todos los casos, ¿sí? Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay un caso particular y de hecho se utiliza ese caso particular para definir otro concepto de funciones, pero en el formato general o en la generalidad se dice que la función composición no es conmutativa, ¿sí? Ahora, obviamente, de este resultado, G o F, yo lo que obtengo como resultado es una nueva función, chicos. Eso es bien importante. No sé si ya les he mencionado a ustedes, creo que más bien les he dicho a los otros chicos de las otras asignaturas, cuando yo hago operaciones en los diferentes temas que vamos desarrollando, el resultado me da algo nuevo.
Yo les hago siempre este cuestionamiento, les hago esta pregunta, no sé qué les dice a ustedes. Si yo sumo dos números como su resultado, ¿qué me da? Otro Sí. valor, Me da otro valor. otro valor, ¿no es cierto? Entonces, acá es exactamente lo mismo y ya vamos a ver cuando veamos las operaciones entre las funciones. La función composición es también eso. Nace de dos funciones, pero en esencia es una nueva función h de x. ¿Sí? Tengan presente eso. Ahora, claro está que si nosotros analizamos lo que hemos visto, esta tiene su propio dominio, tiene su propio rango. Si nosotros solamente analizamos la función dominio, esta tiene su propio rango. Cada función tiene su característica. Y si digo, esta es una nueva función, obviamente esta tendrá su dominio y tendrá su rango. Pero ¿cómo se debe de analizar en la función composición? Recuerden lo que acabamos de mencionar. La función composición yo la puedo expresar como g f de x. Y volvamos al ejemplo anterior que yo había hecho. G de a, ¿sí? Me dio como resultado a al cubo más 2 o más 3, no me importa la constante. De lo de aquí, ¿quién me identifica qué es dominio y qué es rango? De lo que puse en el recuadro. ¿Qué me representa el dominio? Dominio son todos los números reales. En el de esta ejemplo, dígame, función. ¿cuál es el dominio allí? Todos los números reales. No, Y no, el no, 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 rango, olvídese, no le quiero que le analice a la función, quiero que me diga en la representación g de a igual a al cubo más 2, ¿qué valor me representa el dominio? Correcto, esto es el dominio. Dominio es, más allá de que por la forma matemática de la función es del cómputo de todos los números reales, está bien lo que usted me estaba mencionando, pero yo quería que me identifiquen que el dominio para este caso es el valor de a. ¿Y cuál es el rango de esta relación? A3 más 2, A al cubo más 2. al cubo más 2. Correcto, y el rango para ese valor de entrada es a al cubo más 2. ¿Por qué les hago esta condición? Si nosotros volvemos a lo que quiero definir como función composición, de esta estructura que ahora le estoy poniendo en el recuadro, ¿cuál es el dominio de G? ¿Cuál es el dominio de F de G? X. ¿Mande? Los valores de F de X. Correcto. Son los valores de f de x. Correctísimo. A eso quiero llegar. Son los valores de f de x. Ahora, vamos un poquito más acá. Cuando yo analizaba f de x, ¿qué me representa? ¿Qué variable me representa f de x? La X. F de x, La ¿qué Y. me representa y? Porque La Y, recuerden la que Y. yo hago y es igual a f de x. Sí, porque es igual. ¿No es cierto? Estamos hasta ahí, ¿sí se ve? Sí. Ahora, y, ¿qué es? ¿Dominio o rango? Rango. Rango. Entonces, Rango. quiere decir que el dominio de G, si ustedes observan, en realidad se constituye el rango de f de x. ¿Sí le ven? Chicos, ¿se ve esa parte o no? Sí. Sí, como digo, es un poquito importante, aunque ya más adelante se adquiere ciertos pestes que de pronto van a decir, oiga, esta parte en realidad no la aplico tanto por la siguiente razón. Sí, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuál es el dominio de la función composición? Aquí tengo que cambiarle G o F para mantener un poquito el sentido. Déjenme ver si estoy... Un poquito, porque no quiero que se me confunda, porque aquí a lo mejor le doy la vuelta a las relaciones y se me va a entender otra cosa. ¿Cuál es el dominio de esta función? Que en realidad lo que voy a sacar es el dominio de esta función. Dice, es x tal que x pertenece al dominio de G y f de x pertenece al dominio de f. Un ratito, déjenme ver si estoy bien, porque ya le cambié ahorita al dominio de f. Y g de x le pertenece al dominio de f. Sí, sí me parece que está bien. Sí, acá debo de cambiarle para un poquito mantener la misma estructura que está acá arriba.
Dice el dominio entonces de la nueva función son todos los valores de x tal que x que le pertenecen al dominio de G y f de x pertenece al dominio de f. Un ratito quiero ver si estoy bien. A ver. Si me cambio, sería x tal que x pertenece. X tal que x pertenece dominio de f y a ver, aquí me estoy mareando yo. Mira, déjenme ver cómo sería x tal que x pertenece al dominio de G y f de x pertenece al dominio de f. Ya, aquí es x tal que x pertenece al dominio de f, ya voy a explicar eso. Y f de x pertenece al dominio de G. Ya, lo que expliqué aquí hace un momento corresponde a esta parte, ¿sí? Lo que acabamos de ver, el dominio de f, ¿no es cierto?, es la función f de x, que en realidad es el rango de f de x. Ahora, para que exista, qué tontera, para que exista este rango, ¿qué debe de existir? ¿Quién me dice? ¿Puede f de repetir, x profe? es No le rango. escuché bien. ¿Perdón? No le escuché bien. ¿Puede repetir? Está claro, estamos claros hasta aquí, ¿no es cierto? Yo sé que este Sí, sí. rango se convierte en el dominio de G. Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Eso no Sí. hay dónde equivocarse. Creo que esa parte quedó clara. Sí. Lo que ahora estoy mencionando, para que exista este rango, ¿qué se debe de cumplir? ¿La unión de las funciones o...? Never. Para que exista este rango, debe de existir estos valores en f de x. ¿Sí o sí? ¿Se entiende o no se entiende esta última parte? No, profe. Repita. No, profe, no. Ya, Repita. va no. de nuevo. Hasta aquí está claro. ¿Hay duda hasta aquí? Hasta lo que vimos. Hasta esta Sí, parte. eso sí. Ya, Eso sí. ahora, lo que estoy preguntando yo, ¿no es cierto? A ver, un ratito voy a borrar todo esto. Ya le voy a volver a colocar. Aquí debía de haber colocado CDF y aquí me debe de colocar CSDF. Ya esta cosa le voy a arreglar porque debo de mantener el mismo esquema de acá. Muy bien. Hemos quedado que G de f de x, nosotros sabemos que el dominio de la función g, ¿no es cierto?, es f de x, que en realidad es rango. Hasta aquí me dijeron que está claro, no hay dónde perderse, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Profe, entonces el dominio y el rango son lo mismo, que sería No, f no, de no, x. no. Ahora, la pregunta que yo estaba haciendo, recuerden que esta es la función f de x. Para que exista f de x, ¿qué debería de cumplirse? Los valores de que están de x. Exactamente. Yo debo de verificar qué valores de x se me van a cumplir para esta función. ¿Se entendió ahí tal vez? Sí. Sí, Porque profe. si no existen estos valores de aquí, no existe este rango. Y si no existe este rango, no existe el dominio para g de x, para g. ¿Sí o sí? Sí, claro. Entonces, Sí, eso es pero lo que le debo de corregir en la anotación. Dice, ¿cuál es el dominio de G o F? Es X tal que X pertenezca al dominio de F, es decir, esto. Y F de X, el rango, le debe de pertenecer al dominio de G. Ahí queda claro. ¿Sí le ven? Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Entonces esto le voy a corregir porque está dado la vuelta. Debería de mantener la misma estructura de acá. ¿Cuánto va, chicos, el partido? ¿Ya se acabó el fútbol? Aún no. Sí, Aún vamos. no, sigue 1-0, profe. 1-0. ¿Cuánto falta? ¿Cuántos minutos falta? Ya se completó el tiempo. ¿Y cuánto adicionaron? Aún no adicionan. Más uno simplemente. Ya. Hacemos un breakcito solo para ir a ver cómo termina el fútbol.
Claro, profe. Sí, profe. Pero, Sí, sí, profe, profe. debe ser. Sí, porque yo estoy también con la expectativa y más me voy a... 5 minutos se acaba y ya volvemos. Yo igual voy a dejar conectado allí, ¿ok? Listo, profe. Ya, Gracias. se acaba el fútbol y le iniciamos la clase.
Pues chicos, ya regresé. Se logró siquiera, profe, se logró Al ganar. menos mantener el tercer puesto hasta la próxima semana. Bien, bien. A ver, un ratito, voy a continuar con la grabación. Una cuestioncita quería verle. Ya. Bien, veamos este ejercicio. Más o menos cuál vendría a ser el desarrollo y obviamente lo que había mencionado, vista la función composición como una operación, o también viceversa. Yo puedo descomponer una función mediante esta operación en varias funciones. ¿Sí? Ya. Veamos este ejemplo. Me dice, o hallemos la función f o g. ¿Y cuál va a ser el procedimiento de esto? ¿Sí? Lo que se hace ya desde el punto de vista de operación es tomar a la función g de x y sustituirle pues, en la variable x de la función f. ¿Sí? Por lo tanto, si hago esta operación matemática, me va a quedar lo siguiente. Este x le voy a reemplazar por g de x y lo mismo este x de aquí. Me quedaría entonces 2 que multiplica a x más 3 más raíz de x más 3. ¿Sí? Esta vendría a ser la función composición f o g. Ahora, este mismo ejercicio yo le puedo hacer g o f y van a ver lo que habíamos mencionado de la propiedad conmutativa no se aplica a esta operación. En este caso, ¿qué es lo que corresponde realizar? ¿Qué tengo que hacer en este proceso de acá? ¿Qué tengo que hacer acá? Reemplazar en g de x, f de x. Reemplazar f de x en la variable de x de g de x. Es decir, esto de aquí le voy a reemplazar acá, en este caso. Entonces me va a quedar 2x más raíz de x más 3. Y bueno, se puede evidenciar, no, este es un h y esta le voy a definir como una k de x. ¿Sí? Esta es una h de x y esta es una k de x. No hay la necesidad, ¿no es cierto?, de verificar la igualdad desde el punto de vista algebraico. Se puede observar que estas dos son completamente diferentes. Ahora, a ver si me permiten el primer ejercicio. A ver, vamos a ver. Un ratito le voy a borrar esto. La primera función, le voy a tomar la primera forma que habíamos hecho, f o g, me resultó ser 2 que multiplica a x más 3 más raíz de x más 3. Y yo tengo que sacar el dominio de esta función. Déjenme ver una cuestioncita. A ver, hay una parte que me está faltando. No sé por qué no me aparece aquí. Déjenme ver una cuestión. Dame un ratito. Ya. Sí, está más adelante. Bien. Entonces, ahora lo que yo tengo que determinar de esta nueva función que se obtuvo de la función composición es su dominio. ¿Sí? ¿Quién me dice cuál es el dominio de esta función? X3. Sería x más 3. ¿A quién se le ocurre? Más adelante vamos a ver. Números positivos. Casi, pero ahí falta algo. ¿Cómo sería más hacia el infinito? No sé. No son a ver. Ya, no importa, no sé. Ya van a ver más adelante algo bien simple para poder resolver el dominio de funciones que tienen sumas, restas, multiplicación y divisiones. Porque si ustedes observan, al final,
Esto tiene sumas y restas y la radicación. Pero el dominio de esta función es x mayor o igual a menos 3. ¿Sí? ¿Por qué? Por esta razón. Porque aquí la radicación, ¿qué tiene que ser el argumento de la radicación siempre? No puede ser negativo. Por No lo puede tanto, ser para yo negativo. garantizar que no sea negativo, ¿qué debo de colocar aquí? Que no El sea signo de negativo. mayor o igual. Correcto, y tengo que resolver esto. Entonces, en el momento que resuelvo esto, entonces ahí digo, x tiene que ser mayor o igual a menos 3. ¿Sí? Y aquí está lo que me dice, el dominio de la función f o g tiene que ser x tal que x mayor a menos 3. Es lo que está aquí expresado. Aquí debería ser más infinito. Tengo que hacer algunas correcciones en esta presentación. ¿Sí? Ahí está el dominio de esta función composición. Recuerden cómo estaba la otra. G o F, me parece que era 2x más raíz de x más 3. ¿Quién me dice cuál sería el dominio de esta? Hacia el ojo, rapidísimo. Y ya lo dijeron. Los números naturales. Neves. El mismo dominio no tiene. ¿Seguro? No No. son X todos los mayor o igual a naturales. 0. Correcto. Tiene que ser x tal que x. Para que se cumpla esto, ¿qué debe de ser siempre? Igual o mayor a 0. Mayor o igual a 0, correcto. Es decir, aquí solamente se incluyen valores positivos. Si no, no podría calcular. Este es el dominio de esta otra función. Y aquí se evidencia con mayor razón, aunque pueden existir ejemplos, lo que decíamos hace un momento, que siendo diferente su estructura algebraica, pueden tener el mismo dominio. ¿Sí? Recuerden lo que hicimos hace un momento con el concepto de la igualdad. La gran mayoría de las funciones, por lo general, tienen el mismo dominio, pero no significa que sean iguales, ¿sí? En este caso, bueno, aquí se evidencia más que estas dos relaciones no son para nada iguales, no tienen ningún rasgo en común, ¿sí? Más aún con la definición del dominio. Dice, este es x mayor o igual a 0 y este es x mayor o igual a menos 3, ¿sí? Pero esa sería la operación. ¿Se entiende, chicos, la operación y el análisis que yo estoy desarrollando? Insisto, más adelante ya vamos a ver cómo yo puedo determinar el dominio. Ya voy a ver si es que le modifico más bien la posición de esa parte, me quedó la duda, pero sí está más adelante. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Chicos. Sí, profe. Sí, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, más adelante pues veremos con más detalle los rangos y dominios de las funciones Sí. Más compuestas. adelante vamos a ver algo, ya les digo, es algo elemental para poder calcular el dominio de una función. No es cosa del otro mundo. En realidad ustedes cuando vean van a darse cuenta que es algo sencillito, o sea, ni de dónde perderse. Sí, por eso le revisé, pensé que no estaba, pero sí está más adelante. Creo que le tengo que mover más bien un poquito antes de esto, pero bueno, ya le he venido dando así, pero ya creo que le voy a volver a mover un poquito más adelante previo a entrar a lo de acá, ¿sí? Aquí tenemos, chicos, algunos ejercicios que ustedes podrían un poquito desarrollar para que vayan. En realidad, no sé si vieron la función composición en el colegio. No sabría yo decirlo, o si ustedes me ayudan, les hago la consulta. ¿Vieron la función composición? No, profe. No, profe. No, Sí, pero pues, bueno, inclusive. Bueno, a lo mejor unos y otros no, pero digo, más o menos la estructura matemática es esa, o sea, y como tal no es una operación compleja, no es cosa del otro mundo, ¿sí? Es así de sencillo. Bien, Profe, otra pregunta. dígame. Sería bueno hacer ejercicios porque a veces las nomenclaturas es que nos hace confundir feo. Así sería bueno practicar. No sé que usted haga un ejercicio o algo. Ya, ¿cómo se llama? Perdón, no le vi el nombre. Cristian. Cristian, a ver, creo que alguien también me decía la vez anterior, profe, hagamos más ejercicios. Yo les voy a devolver la pelotita más bien, chicos. A ver, aquí hay unos ejercicios para desarrollar. Y hagamos esto. Hagan hoy día los que ustedes crean conveniente, pero vuelvo a reiterar, chicos, me gustaría que ustedes también me traigan ejercicios y digan, profe, así sea de cambiar la nomenclatura, para justamente ir haciendo la aclaración de eso. Porque
lo que dice Cristian es una verdad bien cierta, o sea, y no nos damos cuenta. Me cambian de letra y se fregó el problema. Les juro así, me cambiaron de letra y es otro problema, es otro mundo, créanlo o no. Entonces, efectivamente es una realidad eso y uno está, como se suele decir, uno preguntando por el burro cuando está sentado sobre el burro. Es algún dicho que hay así en ese sentido, ¿no es cierto? Sí, profe, se confunde a veces con la nomenclatura. Por la que dice. nomenclatura, por el cambio de Sí, letra. Entonces, sí. verán, aquí hay estos ejercicios, traten de entenderlos, traten de desarrollarlos, que puedan mañana, y mañana igual me consulta, profe, no entendí, no pudimos hacer, no hay problema. Pero al mismo tiempo, busquen en otra bibliografía también otros ejercicios y van a darse cuenta de que siempre estamos hablando de lo mismo, más allá de la letra, etcétera. Aunque la nomenclatura como operación, en la mayoría de los textos, por no decir en todos, se utiliza este O como un producto de composición. Esa es la definición, ¿sí? Entonces, traten de hacer esto, mañana me comentan cómo les fue y ahí seguimos viendo. No hay problema si retomamos esto el día de mañana, ¿sí? No va a haber ningún inconveniente, ¿ok? Cristian, ¿estamos? Ya, profe. Bien, vamos ahora a otra operación matemática, porque es otra operación en realidad. El concepto de la función inversa. Sí, en muchas bibliografías se lo puede abordar de diferentes maneras, tal vez conceptualmente, pero en cuanto al resultado final es exactamente lo mismo. Llegamos a la misma conclusión. Bien, la función inversa nace o se la obtiene de una misma función directa que le estaríamos diciendo, la función directa y la función inversa. ¿Sí? Y consideremos lo siguiente, dice, sea una función f con su propio dominio, ¿no es cierto? Su dominio x de f, este es el dominio que estaría representando de la función f, asociado a la variable x, y su contradominio, sabemos que está asociado a la variable y de la función f, ¿sí? Le vamos a considerar que esto es dominio y esto es rango, ¿sí? Entonces, si nosotros dentro de toda la matemática encontramos otra función que le vamos a denotar como g, que también va a tener su propio dominio y su propio rango, ¿sí? Tal cual como está expresado aquí, ¿sí? Ahora, como yo tengo mi f y mi g, yo voy a aplicar lo siguiente. Voy a realizar la operación de la función composición. Lo que acabamos de ver en la parte anterior. Entonces, si yo le expreso f g de x, recuerden que esta es notación matemática que para mí se interpreta como la función composición. Es esta notación. ¿Sí? Y en el momento que yo hago toda la operación de la función composición y me da como resultado x, ¿sí? Para todos los valores de x que pertenecen a x de g, recuerden lo que habíamos visto de la definición del dominio de la función composición, ¿sí? Primero hice una función composición f o g. Y reitero nuevamente, si su resultado me da x bajo este condicionante para todos los valores de x que pertenecen al dominio de g, pero alguien también me puede decir, profe, pude haber hecho g de f. Efectivamente, ¿por qué no hice el otro? También es un camino a seguir. Y si de esta también me resulta un x, pero en este para todos los x que le pertenecen al dominio de f. Que al final terminamos explicando, déjenme ver si está aquí, todavía no le borré. Ya le he borrado. Era esta partecita de aquí. ¿Sí? Recuerden que dije, ya le voy a corregir. Aquí es f. Decíamos, f de x
es el rango, pero para que exista f de x debe de existir valores de x que me resuelvan, me permitan evaluar en f de x, ¿sí? Recuerden lo que mencionamos hace un momento. Eso es lo que me está expresando aquí. Ahora, aquí está el kit de todo este asunto que se conoce como función inversa. Entonces, cuando se cumple cualquiera de estas dos condiciones, yo puedo optar por cualquiera de las dos, esta o la de acá, no las dos al mismo tiempo, no tiene sentido. Voy a perder tiempo. Puedes escoger cualquiera de las dos, pero si cualquiera de las dos me da el valor de x, lo que yo termino concluyendo es, y aquí siempre pongo este ejemplo, me parece que ya lo había hecho con ustedes, no recuerdo. Aquí está f y aquí está g. Perdón un ratito, le voy a borrar para hacerle más. Yo considero siempre este ejemplo de la vereda. Aquí está f y aquí está g. Cuando hago la composición f o g y me resulta x, o voy por el otro camino, g o f, y me da también x, lo que yo voy a interpretar entonces, para este caso, es que g es la inversa. Aquí sería que g es la inversa de f. ¿Qué significa eso? Que yo estoy parado aquí en este lado de la vereda. Si yo me paro aquí en este lado de la vereda y digo, hago la función composición f o g y me resulta de x, lo que yo entiendo es que g es la inversa de f. Ahora, si de este lado de la vereda me cruzo yo al frente y digo, voy a hacer la función composición g o f y su resultado me da x, entonces lo que voy a entender es que f es la inversa de g. Entonces, aquí es la condición matemática que me permite definir o determinar cuando dos funciones son inversas. Me está dando una verificación, una comprobación. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante qué es lo que yo tengo que hacer para justamente obtener la función inversa, porque es una operación matemática que me permite construir la función inversa. ¿Alguien me quería decir algo tal vez? Bien, vamos a la notación, porque en la bibliografía van a encontrar la notación ahora que se utiliza para representar la función inversa. Dice sea f, sea la función directa f de x que se relaciona con y, que cumple, aquí es bien importante, debe de cumplir ciertas características la función directa. ¿Sí? Caso contrario, yo no voy a poder encontrar la función inversa y ya vamos a ver unos ejercicios o unos casos. Dice, la función va a ser o tiene que ser inyectiva. ¿Sí? Se dice que f es invertible porque esto me permite que la función yo pueda sacar su inversa. Se dice que f es invertible si existe una función f con la notación que está aquí descrita, f con esta potencia -1, y aquí es donde frecuentemente también se suelen equivocar por notación matemática, tal que y se relaciona con x, llamada función inversa y que cumple con la siguiente condición. Esta es la notación matemática que yo voy a utilizar para representar la función inversa. ¿Sí? Mucho cuidado. Suelen cometer este error. Creen que este es 1 sobre f. ¿Sí? Mucho cuidado esto es notación matemática. Ustedes van a ver que en sus calculadoras hay las funciones trigonométricas inversas y tienen ese exponente a la -1. Esa es la notación matemática. Si yo hago esto de aquí, elevado a la -1, esto sí corresponde, perdón, esto es un error. Esto sí es. Esto aquí sí aplico la regla de potencias. La función f está elevado a la potencia -1, que por regla matemática le convierte en una división, ¿sí? Entonces, por favor, tendrán mucho cuidado porque suelen cometer este error. Claro está que si yo tengo una función f y puedo obtener su inversa, ¿qué significa eso? Que para su verificación
yo voy justamente a aplicar el concepto de la función composición. Es lo que tenemos aquí detallado y de lo cual partimos. Aquí tengo f o f inversa es igual a, ya aquí estoy haciendo el desarrollo matemático, y obviamente lo que se debe de verificar es que su resultado me tiene que dar x para todos los valores de x que pertenecen a y. ¿Sí? Ahora, tengo dos opciones de verificación, al igualito que acá. O yo voy por este camino o voy por el de acá. No por los dos, ojo. Vean lo que les estoy mencionando, porque uno ve este tema de la función inversa y cuando uno dicen hagan la verificación, la comprobación, hacen las dos cosas. No, o voy por el camino A, por poner una letra, o el camino B. De igual manera estoy representando acá. Tengo la opción A o me voy por la opción B. ¿Cuál es la opción B? Es función inversa, función composición F. Aquí tenemos notación matemática y obviamente me tiene que dar el valor de x para todos los valores de x que pertenecen a x. ¿Sí? De esta manera, yo estoy verificando que dos funciones son inversas entre sí. Y ojo, el ejemplo que les había colocado acá para interpretar. Hay esa correspondencia. F tiene su inversa. Y su inversa, vaya la redundancia, tiene su inversa en F. ¿Sí? Esto es lo que nosotros le definimos como la G. Entonces, como consecuencia, esta tiene que ser G inversa. ¿Sí? Hay esta correspondencia de los dos lados. Depende en qué lado de la vereda yo me pongo para entender el resultado. Eso es lo que se debe de entender. Ahora, aquí hay algo también, un aspecto bien importante a considerar. El concepto de la función inversa provoca lo siguiente. Si yo tengo mi función directa, la función f, y yo aquí determino un par ordenado que vendría a ser x sub 0, f de x sub 0, este es el par ordenado, es evaluar x sub 0 en la función. Cuando yo saco la inversa, como resultado vamos a tener que esto se invierte, es decir, el par ordenado en la función inversa debería describirse de esta manera. ¿Sí? Se entiende que este mismo par ordenado en la función directa se escribe de esta manera y en su función se debería de entender que se le debería de escribir de esta otra manera. En donde lo que era x, ojo. Vas a hacer y. Exactamente, lo que era x pasa a la posición de y, porque ojo, en los pares ordenados siempre se entiende que es esta consideración, variable independiente, variable dependiente, o sea, esa estructura se mantiene, entonces acá es exactamente lo mismo, lo que era independiente se convierte en dependiente, y lo que era dependiente se vuelve en independiente. Esa es otra característica que asocia a estas funciones en el concepto de función inversa. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué significa? Profe, dígame. Entonces el dominio también en la otra función sería el rango. Correcto, a eso voy. Entonces, quiere decir que el dominio y rango de f, en el dominio, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Este dominio pasa a ser rango y este rango se convierte en el dominio de la función inversa y viceversa, ¿no? O sea, quiero que se entienda que lo que nosotros estamos analizando tiene en las dos direcciones, justamente lo que alguien acababa de mencionar. Si yo tengo mi función directa, porque estoy en este lado de la vereda, para mí esta es mi función directa, tiene su dominio, su rango, obtengo su función inversa, vista desde acá, por lo tanto, este dominio se constituye en rango y este rango pasa a ser el dominio de la función inversa. ¿Sí? ¿Estamos? Como digo, son conceptos matemáticos que me permiten describir esta característica. Bien, lo que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Se va a dar un intercambio de coordenadas en cuanto a su posición, a su interpretación. Lo que antes era entrada se convierte en salida, lo que era salida se convierte en entrada. ¿Sí? Ahora,
no todas las funciones tienen inversa. Y eso es bien importante por la característica que había mencionado. La función f para sacar su inversa debe de ser inyectiva. ¿Sí? Y van a ver que hay funciones que al no cumplir esa característica no las puede encontrar su función inversa. Pero, me adelantaré, mediante ciertas restricciones del problema, yo sí puedo encontrar su inversa. Y unos ejemplos están un poco aquí reseñados. Y nuevamente aquí lo que decíamos recuerden lo que veíamos de los conjuntos, ¿no? Cuando se analizaba o empezamos con la función, teníamos el conjunto A, el conjunto AB, aquí teníamos un X1, le corresponde un Y1, un X2 le corresponde un Y2, ¿sí? Por ejemplo, esta es la característica de una función inyectiva. De A, los elementos de A le corresponde a cada uno de los elementos de B y viceversa. Los elementos de B le hay una correspondencia de 1 a 1 con los elementos de A. Eso es el concepto de inyectiva. Recuerden que había un caso que decíamos que X1 y X2 me podrían dar un mismo valor de salida y esto es función. Entonces, para estos casos, por ejemplo, ya no hay inversa. Entonces, aquí la correspondencia debe de ser 1 a 1 y reitero, eso es más o menos el concepto de inyectiva. Esa correspondencia. ¿Qué significa esto gráficamente? Es algo así. Para el caso de acá, podría ser algo así. Para dos valores diferentes, yo tengo un mismo valor de salida. Aquí, la correspondencia es directa. Una entrada, una salida. Una entrada, una salida. Una entrada, una salida. ¿Sí? Y para estas formas, yo puedo encontrar su inversa. ¿Sí? Más o menos lo que acabamos de mencionar. Para cada elemento de entrada le corresponde una salida y de manera inversa lo mismo. Bien, ¿qué hacer o qué desarrollar y qué interpretar? Lo que hace un momento había colocado yo. La función inversa solamente para las funciones 1 a 1, lo que hemos mencionado, podemos calcular su función inversa. Si la función f es 1 a 1, se cumple esta característica de que es inyectiva, entonces se va a cumplir esto, que siendo A diferente de B, f de A es diferente de B, lo que en la gráfica acabé de colocar hace un momento. Esto es A, esto es B, esto me resulta ser f de A, y esto me resulta ser f de B. Aquí estamos únicamente representando gráficamente lo que está escrito aquí. A es diferente de B, se puede apreciar, son dos posiciones diferentes de la recta. Y sus valores de salida también son dos valores diferentes en la recta, en este caso a lo largo del eje Y. ¿Sí? Entonces, eso es el concepto de inyectiva. Nuevamente, retomando lo que dije hace un momento, cometen este error, mucho cuidado. Esto es notación matemática que yo debo de entender que es inversa. No es la función elevado a la menos 1 en como potencia. Esto sí es f elevado a la potencia menos 1 y esto sí es a lo que le corresponde, ¿sí? Bien. Veamos aquí un ejemplo. ¿Qué es lo que se debe de hacer para encontrar la inversa de una función? Bien, lo primero es identificar que la función cumpla la característica de ser inyectiva. Bueno, en este caso la ecuación de la recta cumple esa característica. Esta es la ecuación de la recta, déjenme ver, cuando x vale 0 menos 5, es esta recta de aquí. Déjenme ver si estoy bien. Si es x menos 2, entonces vale 0, 5 y 10, ya. Esta función es esta de aquí. ¿Cuál es el procedimiento que se debe de seguir? Lo que vamos a hacer a continuación es, esta es la función que y depende de x. Y algebraicamente lo que vamos ahora es a despejar la variable x. Haciendo todas las reglas matemáticas. El menos pasa sumando, sería y más 5. El 2 que divide pasa multiplicando. Y podemos observar que todas estas operaciones son las que están aquí descritas. X le hemos dejado en función de y. ¿Qué se hace matemáticamente? Recuerden que nosotros utilizamos una representación en el plano cartesiano, identificado el eje X, identificado el eje Y. Esa es ya la notación que se utiliza, ¿no es cierto? Para tener todos un mismo lenguaje de interpretación.
Una vez que yo he hecho el cambio de la dependencia de X depende de Y, lo que voy a hacer a continuación es cambiar. Es decir que a X le voy a sustituir por y a Y por el valor de X. Y en mi ejemplo podemos observar que ahora tengo esta relación. ¿Por qué hago ese cambio? Para poder representar esta recta en el plano cartesiano. ¿Sí? Para eso estoy realizando estos pasos matemáticos. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos, lo que estoy desarrollando como ya proceso numérico? Sí, profe. ¿No es cierto? Como procedimiento. Entonces, yo acabo de determinar lo que para mí vendría a ser la inversa de la función. ¿De qué función? De la de acá. ¿Sí? Obviamente, si ustedes pueden observar en la gráfica, esta gráfica que es también la ecuación de una recta, es esta recta de acá. ¿Sí? Gráficamente. Ahora, lo que yo tengo que hacer es verificar. Verificar si toda esta operación matemática que hice aquí cumple que estas dos son funciones inversas. Y para eso, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar la función composición. ¿Sí? Le voy a borrar esto un ratito. Reitero, esta función es la de aquí y esta función gráficamente es la de acá. Dije hace un momento, voy a verificar. Esto yo entendería que es mi inversa, pero para verificar utilizo las dos, una de las dos, o esta o la de acá, cualquiera de las dos para verificar si su operación matemática me da como resultado la variable X. Entonces voy a hacer F o F inversa. Si hago eso, ¿qué significa? Que esta función, ¿dónde le debo de reemplazar? En la Y arriba, No en la Y. en la X. En la X, no se olviden, esto de aquí le tengo que reemplazar en este X, porque esa es la operación de la función composición. Entonces aquí me va a quedar un medio que multiplica a 2x más 5 y menos 5. Sabemos que este 2 con este 2 desaparece, me quedaría x más 5 menos 5, se me simplifica y mi resultado me da que es el valor de x. Por lo tanto, ¿cuál es mi conclusión? ¿Con eso qué concluyo? Sí, es la inversa. Sí, es inversa. La inversa Que son los esta, valores de X. exactamente, que esta función es la inversa de acá. O que esta función es la inversa de la de acá. Recuerden eso de la veredita, ¿no? Dependiendo de dónde me paso. Vamos, entonces lo que acabo de yo corroborar matemáticamente y demostrar es que efectivamente estas dos funciones son inversas, una con respecto a la otra. Y he obtenido su inversa. No se olvidarán de este paso, es bien importante. Despejo la variable X y luego por X cambio a Y y por Y cambio a X, ¿sí? Dentro de toda la relación. Otro aspecto bien relevante que nosotros debemos de analizar es el siguiente. Hemos colocado con cualquiera de los dos que yo tome. Si se cumple, me da esta relación X. Y igual a X, ¿qué es? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de gráfica es? Tiene ciertas características que también más adelante las recordaremos. Constante. No es constante. ¿Qué tipo de gráfica es? ¿Qué características tiene esa gráfica? Es una recta. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene esa recta gráficamente? Pasa por el eje. Sí, pero dígalo de manera más adecuada. Pasa por el origen del sistema de coordenadas, no por el eje. ¿Sí? Sí.
¿Qué más? Y una última característica que es de esta función. Ya me han dado dos. Primer grado. Perdón, de primer grado, bueno, también es importante, Que al ser tienen una un recta de punto ecuación de primer grado, algo más. que tienen un punto de intersección. Y ya que vendría a ser el origen, pasa por las rectas. Dominio y rango es el mismo. Dominio y rango es del mismo, también sí está bien, algo más geométrico, que está asociado con los ángulos, con un ángulo. Las hipotenusas son iguales. Híjole, ¿qué hipotenusas nos Ángulo de llaman? 45 grados. Gracias, eso era lo que... Esta recta me da un ángulo de 45 grados, pasa por el origen y todas las características que de alguna manera me han dado ustedes, ¿sí? Bien, entonces, esta es esta recta de aquí. Y es muy importante por la siguiente razón. Si yo trazo en cualquier punto de esta recta y igual a x, una recta perpendicular, esta recta perpendicular, sea aquí, también hagamos cuenta por el origen, o por acá, ¿sí? Gráficamente, ¿qué pueden ver ustedes? Estas rectas que acabo de trazar, obviamente le costan a la función directa que le he definido. Esta es la función directa, esta es la función inversa. En todos lados estoy haciendo que le coste. ¿Qué puedo concluir aquí gráficamente, chicos? ¿Qué podría Las yo dos decir? rectas se van a cruzar o con... ¿Qué pasa este segmento con el de acá? Son con el reflejo, el mismo. Son Correcto, iguales. son el mismo. Esa era la cosa que quería que visualicen. Es el mismo. Entonces, es una característica en la representación gráfica que las dos funciones, tanto la directa y la inversa, son funciones simétricas a la recta y igual a x, desde el punto de vista gráfico. Se cumple la simetría respecto a y igual a x. Esto es lo que yo le interpreto gráficamente de esta relación analítica. Esta era la componente analítica, o sea, cuando se me cumple esto, yo digo, muy bien, esta es la inversa de acá, ¿no es cierto? Es f a la menos 1, f inversa, perdón, ¿sí? Pero desde el punto de vista de interpretación geométrica, lo que acabo yo de desarrollar, y por eso les quería que ustedes me digan cuál es la característica de esta función y. Es una recta de primer orden, el dominio es igual al del rango, pero una de las más importantes pasa por el origen, pero una de las más importantes es que me da un ángulo de 45 grados con la horizontal, ¿sí? Y con esa definición, y viendo aquí en la representación gráfica con lo que acabo de mencionar, considerando rectas perpendiculares que costan la recta y igual a x, porque eso es lo que estoy haciendo, lo que estoy mencionando es, aquí consta con la recta directa, con la inversa, con la función directa y la inversa, entonces este segmento con respecto al de acá son iguales. Eso me permite establecer que la gráfica de la función directa y la gráfica de la función inversa son funciones simétricas a la recta y igual a x.